Beth Harmon y el 3 Conservación. Un estudio sobre la excelencia y el control. El personaje de Beth Harmon en Gambito de Dama ofrece una representación cautivadora del 3 Conservación, particularmente en su relación con el error, la perfección y el control. Aunque inicialmente podría parecer un 5 debido a su enfoque intelectual, sus patrones más profundos revelan la estructura característica del 3 Conservación, especialmente en su implacable búsqueda de maestría y su compleja relación con el fracaso. El miedo existencial al error. En el corazón del personaje de Beth yace un terror fundamental al error. Para el 3 Conservación, los errores representan más que simples fallos de ejecución. Son amenazas existenciales. En la carrera ajedrecística de Beth, vemos esto manifestado en su preparación obsesiva y su intensa reacción ante las derrotas. Cada derrota no es simplemente un revés, sino un desafío a su propio ser. Esto conecta directamente con la creencia central del 3 Conservación de que si sus acciones son censuradas, su ser entero queda invalidado. Cuando Beth pierde ante Borgov en París, su respuesta no es simplemente la decepción momentánea de una derrota deportiva, sino una crisis existencial completa que la lleva a un colapso. Para ella, perder no es solo perder una partida, es un cuestionamiento de su valor fundamental como persona. Esta dinámica es característica del 3 Conservación, para quien el rechazo es equivalente a la muerte, porque comprende que si alguien censura su manera de hacer las cosas, está censurando su ser mismo. En resumen, si se censura el hacer, se anula el ser. La fusión entre pensamiento y acción. La forma en que Beth aborda el ajedrez revela la característica fusión de pensamiento y acción del 3 Conservación. No solo estudia ajedrez, lo encarna. Esto refleja cómo los 3 Conservación actúan sin la separación entre pensamiento y ejecución que otros tipos podrían experimentar. Para Beth, conocer es hacer y hacer es ser. Su identidad se vuelve inseparable de su excelencia en el ajedrez. Esta fusión se evidencia en la facilidad con la que Beth visualiza las jugadas en el techo de su habitación. No hay distancia entre su comprensión teórica y su ejecución práctica. Para ella, ver las jugadas en su mente ya es, en cierto sentido, jugarlas. Esta inmediatez entre conocimiento y acción es profundamente característica del 3 Conservación, que a diferencia del 5, no separa el saber del hacer. La autoperfección como estilo de vida. El impulso perfeccionista de Beth se manifiesta de manera diferente al perfeccionismo moral del tipo 1. Beth no busca la perfección moral sino una ejecución perfecta que asegure su posición en el mundo. Su relación con el ajedrez demuestra cómo el 3 Conservación convierte la autoperfección en un estilo de vida. Cada partida se convierte no solo en ganar, sino en superar sus logros anteriores, en demostrar su valía a través de niveles cada vez mayores de maestría. Para Beth, la superación es un imperativo vital. Su excelencia en el ajedrez no es suficiente, siempre debe ir más allá, mejorar su juego, refinar su estrategia. No se trata solo de hacer las cosas mejor, sino de ser una mejor persona a través del hacer. Esta adaptación a los valores esperados de ella refuerza su idea de ser alguien adecuada y perfecta. La manera en que Beth estudia obsesivamente los libros de ajedrez, memoriza partidas y analiza cada posición posible ilustra esta dinámica. Su objetivo no es simplemente ganar, sino dominar el juego de una manera que confirme su valía fundamental. Es una forma de mantener la vanidad en el nivel correcto, no bajando el listón y haciendo un poco más cada vez para superar la marca anterior, frente a los demás y frente a sí misma. La actitud de no hagas lo que yo ya hice. La característica actitud de no hagas lo que yo ya hice del 3 Conservación aparece en la impaciencia de Beth con otros que no pueden igualar su velocidad de comprensión o ejecución. Su frustración cuando enseña ajedrez a otros revela este patrón. No puede entender por qué otros no pueden simplemente hacer lo que ella hace porque en su mente ella lo hace mejor y más rápido que cualquier otro. Vemos esto en su interacción con los gemelos y otros jugadores aficionados. Para Beth, es incomprensible que no vean lo que para ella es obvio. Esta actitud surge de la creencia subyacente de que ella lo hace mejor y en menos tiempo que los demás. Comprar tiempo es importante para el 3 Conservación, por lo que se mueve rápidamente para tener más tiempo para hacer más cosas, ganando así un mayor sentido de eficiencia y capacidad. La relación problemática con las emociones. La relación de Beth con las emociones ilustra particularmente el patrón del 3 Conservación. Cuando las emociones amenazan con abrumar su orden cuidadosamente mantenido, responde con el comportamiento característico del 3. Supresión, ira hacia sí misma o entumecimiento químico.
Su uso de tranquilizantes y alcohol representa el intento del 3 por mantener el control cuando las emociones amenazan con interrumpir su mundo ordenado. Para Beth, como para todos los 3 conservación, las emociones son vistas como interrupciones ineficientes que deben ser gestionadas en lugar de experiencias para ser vividas. Cuando pierde el control y aparece una emocionalidad desbordante, el 3 conservación suele enfadarse consigo mismo o con la persona o situación involucrada. ¿Por qué? ¿Para qué sirven las emociones? Considera que sentir es una pérdida de tiempo y que no resuelve nada. Las emociones rompen la sensación de orden y de tener todo bajo control. Vemos esto claramente en Beth cuando, después de perder, recurre al alcohol o las pastillas en lugar de procesar el dolor de la derrota. La necesidad de orden. La necesidad de orden del 3 conservación se manifiesta en el enfoque de Beth hacia el ajedrez, que se convierte en su manera de ordenar no solo el tablero sino toda su existencia. Cada aspecto de su vida sirve en última instancia a su búsqueda de la excelencia en el ajedrez, lo que refleja cómo los 3 conservación crean orden en todos los dominios de sus vidas para apoyar su misión central de autoperfección. Vinculado al perfeccionismo, el orden es un valor que cobra mucho sentido en la vida del 3 conservación, que es ordenado en los diferentes aspectos de su existencia, desde el orden material en la casa hasta la familia o el trabajo. La habitación de Beth, su cuidadoso arreglo del tablero de ajedrez, la forma metódica en que estudia. Todo refleja esta necesidad de orden como un baluarte contra el caos emocional y la incertidumbre existencial. La autoexigencia implacable. Quizás lo más revelador es la relación de Beth con la autoexigencia. Su impulso por la excelencia se convierte en una fuerza desbocada, impidiéndole aceptar cualquier cosa menos que la victoria. Cuando encuentra contratiempos, su respuesta no es aceptar las limitaciones sino esforzarse más, exigirse más, encontrar nuevas formas de superarse. Esta implacable autoexigencia conduce al patrón característico del 3 de desconexión de las emociones, de los demás y, en última instancia, de sí misma. La autoexigencia tiene que ver con no permitir errores y con que las cosas no salgan como lo planeado, algo que genera mucha ira contenida, ya que el gran esfuerzo que emprende muchas veces no le ayuda en absoluto. Podemos ver esto en los momentos en que Beth se reprocha a sí misma por sus errores, o en su negativa a aceptar cualquier excusa por su derrota. La dinámica persistente es no ceder ante nada ni nadie, controlar cada paso, revisar cada gesto propio y culparse cuando lo que se pretendía no ha salido. Por eso la rendición significa derrota, siendo característico intentar resolver o superar un revés de todas las formas imaginables para alcanzar la meta pretendida. Vemos esto en la forma en que Beth, después de su derrota, se sumerge en un estudio aún más intenso y una preparación más rigurosa. El origen traumático. El origen del 3 conservación suele estar en una infancia donde el niño tuvo que valerse por sí mismo, sin suficiente protección o cuidado. La historia de Beth en el orfanato, donde tuvo que encontrar su propio camino hacia el ajedrez y la excelencia, encaja perfectamente con este patrón. Su temprana pérdida maternal y la subsiguiente falta de protección la condujeron a desarrollar la estrategia del 3 conservación. Buscar seguridad a través de la excelencia y la autosuficiencia. Es muy común en el eneatipo 3 conservación el comprender desde bastante joven que tendrá que salir adelante sin mucho apoyo externo. En el caso de Beth, aprendió temprano que nadie vendría a rescatarla, que debía encontrar su propio camino hacia la seguridad. El ajedrez se convirtió en ese camino, su ruta hacia un sentido de control en un mundo impredecible. La apariencia de autosuficiencia. Los 3 conservación proyectan una imagen de total autosuficiencia y control. Beth ejemplifica esto con su aparente indiferencia hacia la aprobación social y su capacidad para funcionar independientemente. Sin embargo, esta imagen esconde una profunda necesidad de validación y reconocimiento. Su aparente desapego no es la auténtica autosuficiencia del 5, sino la imagen cuidadosamente cultivada de autosuficiencia del 3 conservación. Esta imagen de tenerlo todo bajo control es especialmente evidente en su presentación pública. Beth se muestra fría, contenida, confiada, pero bajo esa superficie hay una constante ansiedad por el posible fracaso y rechazo. Como todos los 3 conservación, Beth ha aprendido a no mostrar esta ansiedad, a mantener la fachada de seguridad que es tan vital para su sentido de identidad. La evolución hacia la integración. Lo que hace que Beth sea un ejemplo tan convincente del 3 conservación es cómo estos patrones se desarrollan en el ámbito específico del ajedrez.
El tablero de ajedrez se convierte en su arena para demostrar valía, su laboratorio para la perfección, su escudo contra el caos emocional y su camino hacia la seguridad. Sin embargo, también se convierte en el escenario donde sus patrones de 3 conservación eventualmente deben enfrentar sus limitaciones, forzándola hacia el crecimiento y la integración. Su viaje ilustra el dilema central del 3 conservación, la búsqueda de la perfección como defensa contra la vulnerabilidad eventualmente requiere enfrentar esa misma vulnerabilidad para lograr la verdadera maestría. La historia de Beth muestra cómo el terror al error del 3 conservación puede evolucionar hacia una relación más madura con la imperfección, cómo la implacable autoexigencia puede suavizarse hacia la autoaceptación y cómo la necesidad de control absoluto puede ceder gradualmente a un compromiso más matizado con la excelencia y la limitación. Vemos esta evolución claramente en el arco narrativo de Beth. Al principio, su relación con el ajedrez es rígida, controlada y solitaria. Su búsqueda de dominio es implacable y no permite que nada, ni siquiera sus propias necesidades emocionales, interfiera con su búsqueda de perfección. Sin embargo, a medida que avanza su historia, Beth comienza a enfrentarse a los límites de este enfoque. Las derrotas, especialmente aquellas que no puede simplemente superar con más estudio o práctica, la obligan a reconsiderar su estrategia fundamental: el camino hacia la vulnerabilidad. Para Beth, como para muchos 3 conservación, el viaje hacia la integración implica necesariamente un encuentro con la vulnerabilidad que tanto ha temido. Esto no significa abandonar la excelencia o el dominio, sino reconocer que la verdadera maestría solo puede surgir cuando uno está dispuesto a ser vulnerable, a arriesgarse al fracaso y a conectarse auténticamente con los demás. Este proceso se hace evidente en los momentos clave de su desarrollo. Cuando finalmente permite que otros la ayuden en su preparación para el enfrentamiento final con Borgov, Beth está dando un paso crucial hacia la integración. Para un 3 conservación, admitir la necesidad de ayuda es particularmente difícil, ya que contradice directamente la imagen de autosuficiencia que ha cultivado cuidadosamente. Sin embargo, es precisamente esta apertura a la vulnerabilidad lo que le permite acceder a recursos y perspectivas que por sí sola no habría podido desarrollar. De manera similar, cuando Beth comienza a procesar honestamente sus emociones, su dolor por las pérdidas, su anhelo de conexión, incluso su miedo al fracaso, está integrando aspectos de sí misma que ha mantenido separados en su búsqueda de control y excelencia. Este proceso no es fácil ni lineal. A menudo, Beth retrocede a patrones más familiares de autoexigencia y control rígido. Sin embargo, el arco general de su desarrollo es hacia una mayor integración, una integración que eventualmente se convierte en la base de su verdadera maestría. La línea de integración. Del 3 al 6. En el sistema del eneagrama, el 3 se mueve hacia el 6 en integración. Este movimiento representa un cambio de la orientación hacia la imagen y el logro individual hacia una mayor conciencia de la interdependencia, la lealtad y la capacidad de trabajar con otros. Para Beth, este camino de integración se manifiesta en su creciente capacidad para formar alianzas genuinas, confiar en los demás y reconocer la importancia de la comunidad. Al principio de su historia, Beth encarna muchas de las características del 3 en desintegración, moviéndose hacia el 9. Se narcotiza con tranquilizantes y alcohol, se desconecta de sus emociones y se retira de relaciones significativas. Sin embargo, a medida que avanza su desarrollo, comienza a mostrar cualidades más saludables del 6, lealtad a quienes la apoyan, capacidad para trabajar en equipo y disposición para enfrentar sus miedos directamente en lugar de evitarlos a través del control obsesivo o la narcotización. Este movimiento hacia el 6 es particularmente evidente en su relación con Jolene, Benny Watts y los gemelos que eventualmente forman parte de su equipo de apoyo. Con el tiempo, Beth aprende a valorar estas relaciones no solo por lo que pueden aportarle en términos de ventaja estratégica, sino por el sentido de pertenencia y conexión humana que proporcionan. Esta evolución representa un profundo cambio en su orientación básica, desde la autosuficiencia defensiva hacia un reconocimiento más maduro de la interdependencia. La transformación de la relación con el error. Quizás lo más significativo en el desarrollo de Beth como 3 conservación es la transformación de su relación con el error. Al principio, cada error es experimentado como una amenaza existencial, un cuestionamiento de su valor fundamental como persona. Esta relación con el error la lleva a una preparación obsesiva, un miedo paralizante al fracaso y una tendencia a evitar situaciones donde el éxito no esté prácticamente garantizado. Sin embargo, a medida que avanza su viaje, Beth comienza a desarrollar una relación más madura con la imperfección.
Sus derrotas, especialmente aquellas que no puede simplemente atribuir a una falta de preparación, la obligan a reconsiderar su ecuación fundamental de valor igual a perfección. Gradualmente, aprende que puede cometer errores, puede ser vulnerable, puede incluso fracasar y aún así mantener un sentido de valía personal. Esta transformación no significa que Beth abandone su búsqueda de excelencia. Por el contrario, su maestría en el ajedrez se profundiza precisamente porque ya no está limitada por el miedo paralizante al error. Al abrazar la posibilidad del fracaso, paradójicamente se vuelve más capaz de innovar, experimentar y adaptarse, todas cualidades esenciales para la verdadera maestría en cualquier campo. La red de apoyo. Un signo de crecimiento. Al final de su historia, Beth logra algo significativo para un 3 conservación, permite que otros la ayuden. La formación de un equipo que la apoya en su partida final contra Borgov representa un paso importante en su camino de integración. Para el 3 conservación, aceptar ayuda es particularmente difícil, ya que contradice su imagen cuidadosamente cultivada de autosuficiencia. Esta apertura a la ayuda y la colaboración no es un signo de debilidad, sino un indicador de verdadera fortaleza y crecimiento. Al reconocer que no tiene que hacerlo todo sola, Beth está encontrando un equilibrio más saludable entre la autonomía y la interdependencia. Este equilibrio le permite acceder a recursos, tanto externos como internos, que no estarían disponibles si continuara aferrada a su patrón habitual de rígida autosuficiencia. Lo que hace esta evolución particularmente conmovedora es que no representa un abandono de la fuerza y la competencia que son parte central de la identidad de Beth. Por el contrario, estas cualidades se profundizan y enriquecen a través de la conexión con otros. La Beth que finalmente derrota a Borgov no es menos competente o determinada que la Beth que comenzó su viaje. Es simplemente más completa, más integrada, más capaz de acceder a todas las dimensiones de su ser. Conclusión. La maestra imperfecta. En última instancia, lo que hace que Beth Harmon sea una representación tan rica del 3 conservación es precisamente la forma en que navega la tensión entre perfección y humanidad. Como todos los 3 conservación, Beth debe aprender que la verdadera maestría no viene de la perfección implacable sino de la integración de todas las partes de sí misma, incluso aquellas que considera imperfectas o ineficientes. Su victoria final sobre Borgov no es simplemente el resultado de una preparación perfecta, sino de su capacidad para integrar todas las facetas de su experiencia. Lo que aprendió de sus derrotas, la sabiduría colectiva de sus mentores y amigos, e incluso los momentos de caos y desorden que inicialmente intentó suprimir. En este sentido, el viaje de Beth representa la promesa de integración para todos los 3 conservación. La posibilidad de encontrar no solo excelencia, sino también autenticidad y conexión humana. La historia de Beth Harmon nos recuerda que incluso los patrones más arraigados pueden transformarse, que la necesidad de seguridad puede evolucionar hacia la confianza y que el miedo al error puede dar paso a una apreciación más rica de la imperfecta pero hermosa complejidad de la vida humana. En su búsqueda de la excelencia en el ajedrez, Beth finalmente descubre algo aún más valioso, la capacidad de ser plenamente humana, con todas las imperfecciones y vulnerabilidades que ello implica, y aún así alcanzar la verdadera maestría.